Paz de Cristo y muchas bendiciones a todos aquellos que ya están conectados en su programa Reflexiones Bíblicas. Yo soy Dina y para mí es una gran bendición poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios en esta serie titulada Aprendiendo de Jesús. Y hoy con un tema que le hemos titulado Sígueme. Cada uno de nosotros que ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón o que nos hemos acercado y hemos permitido y nos hemos dado la oportunidad de conocer a Jesucristo, llega el momento en que Jesús nos dice, yo quiero que tú me sigas. Y nos dice esa palabra, sígueme. ¿Y cuántos de nosotros podemos responder a esta pregunta? ¿Cuántos de nosotros podemos decir con todo nuestro corazón, quiero ser como Jesús? ¿Quiero ser tu discípulo o quiero ser tu discípula? Y entonces aquí, al responder a esta pregunta, debemos de entender que nos estamos rindiendo completamente a Dios, que estamos dejando absolutamente todo, entender que sus pensamientos y sus planes son de bien para nuestras vidas y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus planes no son nuestros planes. Dejar todo en manos de Dios y entregarnos a Él y entender que hoy vamos a depender solamente de Él, que hoy solo debemos de permitirnos dejar aprender de lo que Dios quiere enseñarnos. En la serie Aprendiendo de Jesús hemos hablado que nuestra mirada debe de estar puesta solo en Jesucristo. Sabemos que tenemos guías espirituales, pero ellos son como nosotros, seres humanos imperfectos, que estamos siendo perfeccionados por aquel que ha iniciado la obra en nosotros, el Señor Jesucristo, hasta que nosotros realmente lleguemos al momento de estar delante de Él. Pero entonces debemos de entender que nuestra mirada debe de estar puesta solamente en Jesucristo, para que no nos decepcionemos, para que no nos pongamos tristes, para que no sigamos al hombre, sino que sigamos realmente al Dios verdadero. Y para poder conocer a Jesús, debemos de entender que debe existir esa relación personal, esa comunicación constante a través de la oración. Por eso dice la palabra de Dios, orar sin cesar. Y Jesús le decía a sus discípulos, oren constantemente, no dejen de orar. Manténganse firmes en la oración para no caer en la tentación, porque estamos expuestos a caer en la tentación, porque estamos expuestos a retroceder. Por eso es que debemos de entender que nuestra relación y para mantenernos firmes en Dios debemos de estar en constante oración y también aprender y llenarnos de su palabra, dejarnos guiar a través de la palabra de Dios. Tomar nuestra Biblia y decir, bueno, la voy a marcar y hoy voy a leer, voy a escudriñar la palabra de Dios para que Él hable a mi vida y pedirle a través de la oración, guíame, háblame, dirígeme a través de tu Espíritu Santo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga buena obra. Así que debemos de dejarnos guiar a través de la palabra de Dios. Recordemos que Jesús en su caminar aquí en la tierra, Él nunca rechazó a nadie. Él fue bondadoso, fue misericordioso, Él tuvo paciencia. El servicio de Jesús en la tierra realmente fue admirable y Él rompió con aquellos esquemas que existían en ese momento en la sociedad, en el cual los niños y las mujeres eran alejadas de los asuntos de los hombres. Y Jesús aquí en su caminar rompió con todo ese esquema. Él no rechazó absolutamente a nadie. Él aceptó y amó al hombre y asimismo aceptó y amó a los niños y a las mujeres. Él permitió que las mujeres lo siguieran. Él permitía que las mujeres estuvieran en cierta forma dentro de su ministerio. Y vemos que cuando Él resucitó, Él se presentó y se manifestó primeramente a las mujeres, para que fueran a dar el anuncio y fueran a decirle a los discípulos que Jesús había resucitado. Recordemos que Jesús le dijo a los discípulos, síganme, y los discípulos lo siguieron. Pero ¿hasta dónde lo siguieron?
Lo siguieron en aquel momento donde Jesús hacía milagros, donde Jesús le daba de comer a aquellas multitudes, donde Jesús sanaba. Veían el poder que Jesús tenía, que el poder de Dios era manifestado a través de Jesús. Sin embargo, ellos ahí en ese momento lo siguieron, pero en el momento de dificultad, en el momento que Jesús fue apresado, en el momento que Jesús fue llevado a la cruz, todos los discípulos se esparcieron y se dividieron en cierta forma y se alejaron de Jesús. No llegaron con él hasta la cruz, no estuvieron ahí firmes siguiendo a Jesús. Así que es difícil decir yo quiero seguir a Jesús, porque cuando Él nos dice sígueme, es que nos está diciendo permite que sea yo el que viva en ti, permite que sea yo el que te guíe, el que te dirija, el que te enseñe. Permite que en medio de la aflicción y cualquier circunstancia, yo sea el que te fortalezca, el que te mantenga firme, para que tú no mires atrás y no regreses, porque estamos expuestos a regresar quizás por el temor, o porque vemos la dificultad, o porque vemos grande el problema, o porque vemos escasez. Por cualquier circunstancia podemos nosotros regresar, así como los discípulos lo hicieron. No seguir a Jesús hasta el sacrificio, no seguir a Jesús hasta el momento en el cual Él les había dicho, es necesario que yo muera, pero yo voy a resucitar al tercer día. Sin embargo, había un poco de incredulidad en el corazón de los discípulos, y las mujeres fueron las que recibieron y vieron que Jesús se les manifestó cuando Él resucitó. Así que debemos de entender que Jesús nos ama a todos y que Él desea que todos nosotros que creemos en Él, que lo hemos aceptado como nuestro Rey y Salvador, podamos escuchar esa palabra, esa voz de Dios que nos diga, sígueme, y nosotros entonces poder responder con todo nuestro corazón, yo quiero seguirte, yo quiero hacerlo, yo quiero entregarte mi vida completamente, porque tú moriste por mí en la cruz, porque tú me amaste primero a mí, porque tú me elegiste a mí y no yo a ti. Pero qué difícil puede ser seguir a Jesús. Así que primero debemos de entender que Él no rechaza absolutamente a nadie. Él desea que tanto hombres, mujeres y niños podamos aceptarlo en nuestro corazón y rendirnos a Él y decirle, yo quiero seguirte. Sí, yo acepto seguirte. Él a todos nosotros como seres humanos nos ha dado capacidades, inteligencia, nos ha dado habilidades para poder aprender la sabiduría, la obediencia, la humildad, el amor. Todo se puede aprender en la vida. Solamente debemos de dejarnos guiar por la palabra de Dios. Cuando yo busqué una definición de qué era un discípulo o una discípula, encontré que es aquella persona que busca aprender, o aquella persona que deja que le enseñen por alguien. Así que nosotros, ¿cuántos anhelamos aprender y buscamos aprender? ¿O cuántos de nosotros nos dejamos enseñar para que nosotros aprendamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Así que por eso es importante que nosotros aprendamos día a día de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, que nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos que para que nosotros tengamos esa firmeza en seguir a Jesucristo, debemos de permitir y creer en el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Él prometió que Él se iría a los cielos a preparar moradas para cada uno de nosotros, pero que enviaría al Espíritu Santo, quien iba a ser el que nos iba a guiar, el que nos iba a dirigir, el que nos iba a instruir y el que nos iba a hablar. Por eso es importante que entendamos que si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas, que sea el que nos dirija, el que nos guíe, el que nos hable, va a ser muy difícil que nosotros con nuestras propias fuerzas humanas permanezcamos firmes, porque humanamente vamos a ver muchos obstáculos. Humanamente nuestras fuerzas no nos van a alcanzar. Humanamente nosotros nos vamos a rendir fácilmente y vamos a regresar a lo que éramos antes. El deseo de Dios es que nosotros nos acerquemos a Él, que seamos imitadores de Él, que nos esforcemos y seamos valientes y que creamos en su palabra, y que Él nos dice, no te preocupes, no te rindas, porque yo estoy aquí. Mi espíritu
es el que te va a dar la fuerza, es el que te va a consolar, es el que te va a guiar, es el que te va a dirigir, es el que te va a mantener firme. Pero nosotros debemos de creer en el poder del Espíritu Santo, entender que debemos de dejarnos guiar y llenar del poder del Espíritu Santo. En Joel capítulo 2, versículo 28 al 29, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Siervos y siervas, nuestros hijos y nuestras hijas, los ancianos y los jóvenes. Él incluye aquí a todo ser humano para entender que Él va a derramar su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Él no está haciendo excepción de persona. Él dice, nuestros hijos, nuestras hijas, ancianos, jóvenes, sus siervos y sus siervas. Él derramará su Espíritu para aquellos días. En Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Debemos de entender que el Espíritu de Dios es el que nos va a guiar, que el Espíritu de Dios nos va a fortalecer y nos va a ayudar a mantenernos firmes siendo seguidores de Jesucristo. Entender que solo a través del Espíritu Santo nosotros podremos ser siervos y siervas de Jesucristo, ser discípulo y discípula de Jesús. Recordemos que los fariseos, cuando Jesús hablaba, cuando Jesús estaba en su ministerio, los fariseos siempre estaban en contra de Jesús, porque Jesús rompía los esquemas, porque Jesús era más que la ley que los fariseos estaban hablando. Recordemos que los fariseos seguían las leyes de Moisés, que seguían el estudio de la palabra, pero sin embargo ellos no la podían cumplir al 100%, pero sí pedían que los demás lo hicieran, sí juzgaban para que los demás lo hicieran y ponían esa carga sobre aquellas personas para que la cumplieran. Y en algún momento Jesús nos dice a nosotros en Mateo capítulo 11, versículo 30, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Por qué? Porque nosotros a través del Espíritu Santo, la carga que nosotros vamos a llevar va a ser fácil y ligera, va a ser fácil y liviana de llevar, porque el Espíritu Santo es el que nos va a fortalecer, es el que nos va a guiar, es el que nos va a ayudar, es el que va a estar ahí para hacer nuestra ayuda en los momentos difíciles. Vemos también la historia del joven rico, cuando dice que se le acercó a Jesús y le dijo, yo he cumplido los mandamientos, yo he cumplido la palabra, dime qué es lo que yo tengo que hacer, yo quiero seguirte. Y vemos algo maravilloso que leemos aquí en la palabra de Dios, y es en Marcos capítulo 10, versículo 21 al 22, donde dice que Jesús lo miró y le amó. Vemos esa mirada de Jesús cuando escuchó estas palabras del joven que le dijo, yo he cumplido los mandamientos, yo he obedecido la palabra, dime qué debo de hacer para seguirte, dime qué es lo que tengo que hacer. Y entonces Jesús le dijo, una cosa te falta, vende todo y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme, toma tu cruz. Pero dice que este joven afligido y triste se fue. ¿Cuántos de nosotros queremos decir, yo quiero seguirte Jesús, pero no quiero renunciar a los bienes materiales? Quiero seguirte Jesús, pero no quiero renunciar a aquellas relaciones sentimentales. Yo quiero ser tu discípulo, quiero seguirte, pero no puedo dejar esto o lo otro. Debemos de entender que si nosotros permitimos que el Espíritu Santo entre en nosotros, que el Espíritu Santo nos llene del poder de Dios, Él va a poner el querer y el hacer en nuestras vidas. Para nosotros va a ser fácil renunciar a todo lo que está alrededor. Si realmente nosotros abrimos nuestros ojos espirituales y permitimos que Dios sea el que nos guíe, entenderemos que vamos a depender de Jesús. Que cuando nosotros trabajemos no digamos, ay, es que esta gente malagradecida, yo tanto que trabajo, tanto que me esfuerzo, tanto que les hablo, tanto que tengo misericordia por ellos, pero nadie es agradecido.
y nos cansamos y podemos llegar a decir, pues aquí los dejo y yo me voy y me regreso. Pero cuando tenemos puesta la mirada en Jesús, nosotros vamos a entender que dependemos completamente de Él, que todo lo que vamos a hacer va a ser como para Él y que la recompensa viene de Él. Y entender que debemos de amar lo que Dios ama, que nosotros debemos de servir con amor y con misericordia. En Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es labrador. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Separados de mí, nada pueden hacer, dice la palabra de Dios. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan fruto duradero. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Así que hoy Dios nos dice, sígueme. ¿Y cuál es tu respuesta? Yo quiero ser tu siervo y quiero ser tu sierva. Yo quiero ser tu discípulo, quiero ser tu discípula. Quiero que permanezcas en mí y quiero permanecer en ti. Quiero que tu palabra permanezca firme en mi vida. Quiero ser obediente a ti. Y ayúdame y permíteme amar a lo que tú amas. Permíteme amar a mi prójimo. Permíteme tener misericordia y servir con amor y con agrado como tú lo hiciste. ¿Cuál es tu respuesta del día de hoy? Jesús nos dice, sígueme. ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ser mi discípula? Si nuestra fe está puesta en Dios y permitimos que el Espíritu Santo nos guíe y nos dirija y permitimos fortalecernos a través de la oración y a través de la lectura de su palabra, entonces permaneceremos firmes siendo discípulos y discípulas de Jesús. Dios te bendiga. Gracias te doy.